Oremos. Padre Santo, Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que tú nos concedes. Gracias, Señor, por cada uno de los niños que están acá, que componen nuestra iglesia. Bendícelos, Señor, y que ellos también puedan aprender de tu palabra y puedan conocer el Evangelio lo antes posible. Dejamos en tus manos, también por las maestras, Señor, que puedan también administrar bien tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Cronometrando. Buenos días aún. ¿Cómo están? Felices me imagino, ¿cierto? Por lo que les celebramos el día de hoy. Adivinen qué vamos a enseñar o qué voy a enseñar. ¿Qué cosa? El nacimiento de Cristo. No, no. La resurrección. Así, simplemente, la resurrección. Oremos para comenzar. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres un Dios lleno de amor, de misericordia, un Dios que nos entiende, un Dios en quien podemos confiar, en quien podemos entregar nuestras cargas, Señor, un Dios en el cual tenemos esperanza, una esperanza más allá de esta vida, una esperanza gloriosa junto a ti. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta mañana, que tú seas el que dirijas este mensaje, porque es tu palabra, Señor. Te pido que me uses, Señor, para tu honra, para tu gloria, que sea un instrumento en tus manos, Señor. Sin ti, Padre, nada soy. En tus manos, Señor, soy útil. Te pido también por cada uno de los hermanos que está acá presente, Señor, que puedan dejar sus cargas, Señor, a un lado, que las entreguen a ti, y que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe en esta mañana, la que nos exhorte, la que nos anime, y la que pueda transformar nuestras vidas para conformarnos cada día a la imagen de quien estuvo dispuesto a morir en la cruz por cada uno de nosotros, y como es la enseñanza de hoy, también resucitó. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. La resurrección. Eh, bueno, deberíamos de recordar, no solo en esta Semana Santa, la muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo. Deberíamos de hacerlo siempre. De hecho, esta doctrina es la que mueve nuestra fe, es la que nos da los cimientos y la base sólida para poder tener esperanza. Muchos atacan esta doctrina de la resurrección. De hecho, hay algunos que dicen que Jesucristo no resucitó, y es tal vez lo que vamos a ver hoy en día. Vamos a entender, vamos a escudriñar la palabra del Señor, vamos a leer mucho hoy para que podamos dimensionar lo importante de esta doctrina que se llama de la resurrección de Cristo. Y déjenme decirles que esto nos va a animar, esto nos va a dar consuelo frente a esta sociedad, frente al mundo, frente a lo que estamos viviendo hoy en día. Debe de animarnos porque nuestro trabajo no es en vano. Quiero que me acompañen inmediatamente a 1 Corintios, adivinen. ¿Quién? ¿Quién dijo? 15. Bien. ¿Pueden opinar? No hay problema. 1 Corintios, capítulo 15. Es muy particular esto porque 1 Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo que corrige. ¿Cierto? Hay una iglesia en decadencia en cuanto a lo doctrinal. Y aquí encontramos cosas preciosas. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 13, que habla de la preeminencia del amor. Y también aquí en este capítulo encontramos la definición de lo que sustenta nuestra fe. ¿Ya? 1 Corintios, capítulo 15. Este mensaje lo dividí en 5 puntos y vamos a leer todo el capítulo. Ustedes pueden decir, oye, que es mucho, pero se le va a hacer cortito. ¿Ya? 1 Corintios, capítulo 15. El primer punto está desde el versículo 1 hasta el 12 y habla de los hechos de la resurrección. Y aquí también les voy a hacer algunas preguntas, no se pongan nerviosos. Si no contesta bien, está bien. Después vamos a conversar en privado. No hay problema. 1 Corintios, capítulo 15. Dice:
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Puedo decir aleluya, ¿no? ¿No? ¿Bien? Gloria a Dios. Cristo resucitó. Cristo hoy vive. Y eso es lo que le marca la diferencia con otras religiones, que aquellas religiones falsas que siguen a hombres, sus tumbas hoy están y pueden verlas. Si usted busca la tumba de Cristo, está vacía, porque Cristo hoy vive. Esa es la gran diferencia. Miren, aquí es importante, tal vez muchos de ustedes lo saben, ¿alguien me puede dar la definición de evangelio? ¿Qué es evangelio? Anímese. Buenas nuevas, exacto. ¿Qué más? Aquí encontramos, para que se lo aprenda de memoria este pasaje, encontramos la definición bíblica de evangelio. Las buenas nuevas. Pero si yo digo, por ejemplo, el versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Son buenas nuevas? Solo murió. Las buenas nuevas son buenas noticias, que tienen que ver con la definición exacta de lo que es el evangelio. La definición de evangelio, en griego evangelion o evangelion, son buenas nuevas. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas? Algunos pueden decir los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero hablan solamente de la vida de Cristo. Aquí encontramos la definición de evangelio. Primero, es central la resurrección de Cristo es central en el mensaje del evangelio. Acompáñenme de nuevo, miren, dice, y aquí nos vamos a detener versículo por versículo para exprimir este pasaje de la Escritura que nos van a exhortar a nuestra vida, y quiero que por favor pongan atención en estos primeros 4 versículos, que podría tal vez predicar 2 o 3 mensajes acerca de esto. Dice, además os declaro, hay una declaración importantísima, dice, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí tenemos la definición de evangelio, el cual también, primero, recibiste, ¿cierto? ¿Recibiste el evangelio? Amén. En el cual también, wow, aquí va cambiando la cosa, ¿no? Recibiste el evangelio, pero también no solo lo recibiste, sino que también debes de perseverar. Perseverar es mantenerse en el tiempo. Exacto. Versículo número 2. Por el cual asimismo, y aquí esto es sumamente fuerte si tú entiendes lo que quiere decir. Por el cual asimismo, el evangelio, ¿cierto? Si retenéis, aquí hay una condicionante. Si retenéis, ¿cuál es la condicionante? Si retenéis la palabra que os he predicado, si la retienen, no es que entra por un oído, se va por la otra. ¿Qué dice? Sois salvos. Amén. Si retienes la palabra que ha sido predicada, sois salvos. Y no termina ahí, sino que esto es muy fuerte. Dice, si no creíste en vano. ¿Notan la dimensión de estos 2 primeros versículos? No es solo creer. De hecho, Santiago dice que los demonios también creen y aún tiemblan. ¿Cuántos de nosotros temblamos frente a Dios? Deberíamos de hacerlo. Los demonios reconocieron al Cristo cuando estuvo en la tierra. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Altísimo. Ellos lo reconocían. Y a nosotros muchas veces nos cuesta reconocer el poder, la magnitud, la gloria de a quien nosotros servimos. Si retenéis el mensaje, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Examinaos a vosotros para ver si estáis en la fe. O si no, habéis sido reprobados. Hermano, entiéndanme bien. No quiero que duden, y a decir dudéis. No quiero que duden acerca de su salvación. Por el contrario, quiero que estén plenamente convencidos de que son hijos de Dios. Y esa convicción se la da la palabra del Señor, y esa convicción se la da tal vez este día en el que el mundo recuerda la resurrección. Cristo está vivo, y en eso se basa nuestra fe, en esta doctrina. Miren,
Versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué. Cada cosa que nosotros creemos debe estar basada en qué? En la Escritura. Y que fue sepultado. Sí, fue sepultado. Pero no tan solo eso, dice que resucitó al tercer día, conforme a qué. Gloria a Dios por eso. Cristo resucitó. La resurrección es el mensaje central del Evangelio. ¿Ya? En esto basamos toda nuestra fe. El Evangelio es entonces, ¿cuál es la definición correcta de Evangelio? O más precisa. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, que sería Cristo, ¿ya? Conforme a las Escrituras. Amén. Esa es la definición de Evangelio. Déjenme decirle que es muy triste, y no sé si lo dije una vez, yo en un puerta a puerta me encontré con una señora que llevaba 30 años en el Evangelio, entre comillas, y yo le dije, ¿me permite hacerle una pregunta? Sí, me dijo, hijito, una abuelita. Si usted muriera hoy, ¿dónde cree que va? Me dijo, la verdad que no sé, porque eso solamente lo sabe el Señor. Es grave, es gravísimo, porque nosotros debemos de saber de que si enfrentamos la muerte, la vamos a vencer, porque Cristo la venció. Amén. Segundo, estos son los hechos de la resurrección. Segundo, hay testigos. Hay testigos. El apóstol Pablo dice que hay testigos. Si seguimos en 1 Corintios capítulo 15, ahora en el versículo 5. Miren, y en orden. Dice, ¿y que apareció a quién primero? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Que bien. Y después a los 12. ¿Qué más dice? Después, miren qué impresionante, qué maravilloso. Después apareció eh, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, el apóstol Pablo dijo, bueno, si quieren preguntar, vayan, ahí están vivos, todavía están con vida, pregúntenle. Ellos lo vieron, ¿se dan cuenta? De hecho, la resurrección de Cristo es el hecho histórico que tiene más evidencia histórica. Cada uno de los hechos históricos se comprueban mediante un método científico. Y de acuerdo a ese método científico, la resurrección de Cristo es el hecho histórico que tiene más evidencia de que sucedió. Aún más que cualquier otro personaje de la historia. ¿Es así? ¿Es así? Cristo resucitó. Más de 500 lo vieron a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya han muerto. Después apareció a Jacob. ¿Quién era Jacob? Santiago, hermano del Señor. Bien. Después a todos los apóstoles, los testigos de la resurrección de Cristo. Y miren qué maravilloso. El corazón del apóstol Pablo, un tremendo hombre de Dios. Miren el versículo 9. Miren la humildad de este tremendo hombre. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo me imagino y trato de leer el corazón de Pablo, y yo creo que eso le afectó toda su vida. Él fue testigo de la muerte de Esteban. Él persiguió a la iglesia. Y miren cómo Dios transformó su vida, y a este hombre se le entregaron cosas que ni siquiera en el antiguo pacto fueron entregadas a los profetas, pero así a Pablo. Yo creo que esta pena, este dolor lo acompañó toda la vida. 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y así también para nosotros. Si hay algo en que nosotros debemos de enaltecernos, es en Cristo. El único valor que tenemos es en Cristo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y muchos hoy en día dicen que no hay resurrección de muertos. En su lectura le recomiendo Evidencia que exige un veredicto de George McDowell. Es buenísimo. Buenísimo, buen libro. Extenso, pero bueno, desde el tiempo de leerlo. Eh, la resurrección.
es el centro del mensaje. Y los testigos. Segundo punto, los problemas de negar la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, no estaríamos acá reunidos nosotros, ¿cierto? Miren, sigamos en el versículo que sigue. Versículo número 13. Los problemas de negar la resurrección de Cristo. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué dice? Tampoco Cristo. Si negamos que no hay resurrección, o sea, Cristo tampoco resucitó. Versículo 14, sigamos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Otro problema, o sea, nuestro ministerio, sería en vano. En vano. Tercero, ¿qué dice en el mismo versículo 14? También nuestra fe sería vana. ¿Se dan cuenta? Qué importante les va tomando un asunto o más importancia a la resurrección a esta última. Nuestra fe sería vana. Nuestro ministerio, lo que hacemos, sería en vano. O sea, estamos acá reunidos. Si Cristo no resucitó, estamos reunidos acá en vano. Versículo número 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Alguien se anima? ¿Qué otro problema enfrentamos acá? Según este versículo. Tiene que ver con testigos. Alguien dijo una palabra, escuché por aquí. Seríamos testigos falsos. Seríamos testigos falsos. O sea, en resumidas cuentas, seríamos unos mentirosos. Porque hablamos de un Cristo que no resucitó. ¿Ya? Ahora bien, cada uno, si usted ve la historia de la iglesia primitiva, cada uno de los apóstoles, ¿cómo fue su muerte? ¿Qué fue lo que transformó su vida? Porque si bien es cierto, cuando Cristo fue apresado, ¿cierto? Y fue llevado, ¿qué hicieron los apóstoles? No, vamos nosotros y defendamos nuestro Mesías, al Maestro. Hicieron eso, ¿no? ¿Qué hicieron? Arrancaron. Nosotros podemos decir, criticar a los apóstoles, pero tal vez tendríamos que estar ahí. Estaban arriesgando su vida. Huyeron. De hecho, cuando Cristo resucita, ellos estaban escondidos. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con los milagros que vieron? ¿Qué pasó todo ese tiempo que caminaron con el Señor Jesús? ¿Qué pasó? ¿El miedo los venció? Pero ¿por qué vemos después una transformación en los apóstoles? A un Pedro que le predica a los judíos y llega tal su predicación que se convirtieron 3.000, 3.000, ¿cierto? En su primera predicación. Y le predica a judíos. Y que cada uno de ellos estuvieron dispuestos a morir por su fe. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió en ellos su mentalidad? Una cosa, la resurrección de Cristo. Cristo resucitado y los cambió. Y es lo que debe de cambiarnos a nosotros también. Cristo resucitó, Cristo está vivo, Cristo no está en la cruz está vacía. Cristo está con el Padre. Y en eso se debe basar nuestra fe. Versículo número 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es, miren lo que dice, aún estáis en vuestros pecados. Tenemos otro problema entonces si Cristo no resucitó. O sea, todavía estamos en nuestros pecados. No hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. ¿Es importante la resurrección? Claro que sí. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Alguien se anima? Otro problema acá. Cuando la palabra del Señor dice durmieron, para los creyentes es morir en Cristo. Duerme, ¿cierto? Porque vamos a ser despertados algún día. ¿Qué problema surge aquí en este versículo 18? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo, perdón. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Exacto. O sea, los cristianos que han muerto se perdieron. Mi padre duerme. Y algún día lo voy a volver a ver. Y lo creo. Esa es mi esperanza. Eso es lo que me mantiene con gozo a pesar de la muerte, porque él duerme.
Y muchos de los que, tal vez muchos, nosotros conocemos a muchos hermanos que duermen en el Señor. Y la esperanza que tenemos es que algún día nos vamos a reencontrar. Si Jesucristo no resucitó, ninguno de los que duermen en Cristo tampoco resucitarían. ¿Se dan cuenta de la importancia de esta doctrina de la resurrección? Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, seríamos las personas más miserables en la tierra. Seríamos dignos de lástima, porque creemos en una fe vana. Otro problema, y nos saltamos ahí al versículo 29. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en alguna manera los muertos resucitan? Porque, pues, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora esta es la única mención en donde aparece este bautismo de los muertos. Si usted me pregunta si yo me voy a atrever a decir qué pasó aquí, no, porque la Biblia no lo explica. Y si la Biblia no lo explica, son conjeturas, ¿ya? Esta es la única mención que habla del bautismo de los muertos. Pero sí tengo un antecedente. ¿Cuál? Que esta iglesia estaba errada en cuanto a su doctrina y el apóstol Pablo estaba corrigiendo muchos errores. Y yo creo que era una costumbre pagana que arrastraba a los corintios. El bautismo de los muertos era una doctrina equivocada. O sea, y el apóstol Pablo también lo menciona. Dice, el bautismo de los muertos es inútil también, una práctica que tenían ellos. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si Cristo no resucitó, dice, ¿y por qué nosotros peligramos a cada hora? O sea, tu sufrimiento por la causa de Cristo, todo lo que has padecido por el ministerio, ¿sería en vano? No sufrimos en vano. Los apóstoles, los seguidores de Cristo en la antigüedad no sufrieron en vano. Fueron por una causa correcta y verdadera. Y el último problema, si es que Cristo no resucitó, versículo 32, que dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Han escuchado cierto? ¿Quién lo dice? La gran mayoría de las personas que no son creyentes o cristianos dicen, comamos y bebamos y total, mañana moriremos. Bueno, acá está, después de esta vida no hay otro. A mí, yo siempre, hay un dicho muy popular, y yo que siempre lo como que lo enfrento, dice, todo tiene solución, menos la muerte, dicen las personas. Yo le digo, todo tiene solución, aún la muerte, que se llama Cristo. Cristo tiene la solución para todo. Eh, 32. Eh, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, los digo. ¿Qué problemas tendríamos entonces, según el versículo 32? Eh, o sea que deberíamos estar dispuestos a disfrutar la vida de una manera distorsionada, en pecado. Debiéramos de disfrutar el pecado. Pero no es así, porque el creyente lucha cada día con el pecado. Y tampoco habría un proceso de santificación. O sea, es buscar la santidad de Dios cada día luchando contra nuestra antigua naturaleza. Resumiendo, primero, vimos los hechos de la resurrección. El Evangelio, ¿cierto?, es el centro de nuestra fe. Y segundo, hablamos de los problemas de negar la resurrección de Cristo. Gracias a Dios que Cristo resucitó. Amén. Y todos los que estamos acá no tenemos estos problemas porque Cristo resucitó y es lo que creemos. Y es lo que está cimentada nuestra fe. Amén. Sí, pueden decirlo con convicción. No me están convenciendo. Tercero, las implicaciones de la resurrección. Versículo 20 del mismo capítulo.
Miren qué maravilloso. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice ahí? Primicia de los que durmieron es hecho. Dice que la resurrección de Cristo es la primicia. ¿Qué es una primicia? Primero de muchos, ¿cierto? El primero de muchos. Porque si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Amén. ¿Crees o no? La resurrección de Cristo es la primicia, la primera de muchos. Versículo 21. ¿Qué otra implicación de la resurrección? En la ley está escrito. No, me perdí. Me retrocedí un capítulo completo. Ahora sí. Voy a leer también el 20 para seguir el contexto. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué me puede explicar este versículo? Dice, por cuanto la muerte, ¿qué es la muerte? Siempre, exacto. Siempre muerte está relacionado con separación. Por eso el pecado es lo que nos separa de Dios, es lo que separa al hombre de Dios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cuál es ese hombre? Adán. Bien. También por un hombre, porque Jesucristo fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. También por un hombre la resurrección de los muertos. Si la resurrección es cierta, toda la historia, hermano, toda la historia también es cierta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque Pablo lo menciona. Pablo menciona que para él Adán también fue un personaje real. Por un hombre lo menciona. Entró la muerte por Adán, pero también por un hombre la resurrección de los muertos, el Señor Jesucristo. Acompáñame a Romanos capítulo 5 versículo 12, para que quede mucho más claro. Alguien por ahí se lo sabe de memoria, ¿no? Romanos capítulo 5 y el versículo 12. ¿Quién lo puede leer, por favor? No, 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 5, 12. Sí, búscalo, hermano, no hay problema. Exacto. O sea, cada ser humano cuando nace hereda el pecado de Adán. Es así. ¿Ustedes no han visto los pequeñitos, los niños, cierto? Su naturaleza. ¿Qué es lo que tiene que enseñarle usted a su hijo? A hacer lo bueno. Porque lo malo ya viene ahí inserto. Usted no tiene que enseñarle a hacer lo malo porque lo hace por naturaleza. ¿Cierto? Tiene que enseñarle a hacer lo bueno. Nacemos así. Nacemos muertos espiritualmente, con la necesidad de buscar a Dios. Eh, Versículo 23. Volvamos a 1 Corintios 15. Y ahora el versículo 23. 23 al 25. Yo no sé cómo algunos hoy en día no creen en el rapto de la iglesia. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Voy a leer del 22 para que se entienda mejor. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. ¿Cómo? Primero, Cristo, las primicias, que ya lo dijimos. Luego, los que son de Cristo, en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí, ¿qué nos dice otra implicación? Que sí vamos a resucitar. Sí vamos a
resucitar. Versículos 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En resumidas cuentas, aquí dice que Cristo sí va a reinar. Sí o sí. Si usted ve las noticias, la televisión y lo que está pasando en el mundo, que no le llame la atención eso, porque Cristo sí va a reinar. Sí o sí. Cristo va a reinar en este mundo por 1000 años. Amén. Las explicaciones. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Eh, Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí se está refiriendo, ¿cierto?, que la muerte es como sembrar, la siembra es la muerte, ¿cierto? Pero Dios, perdón, 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos, ¿qué dice? Celestiales y cuerpos terrenales. El cuerpo que tenemos ahora es terrenal, no es celestial. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, palabra importante o frase importante, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Vamos a morir con unos cuerpos corruptos, corrompidos, pero vamos a resucitar en cuerpos incorruptibles. ¿Eso le llama la atención o no? ¿Acaso no es maravilloso lo que nos espera? Se siembra en deshonra, versículo 43. Resucitará en, sí, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. Miren, pongan atención en esto. Resucitará en poder. Usted sí, yo, usted. Resucitará en gloria. Resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postre Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Quién era el primer hombre? Adán. El segundo hombre, ¿qué es quién? Es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. ¿En quién está basada nuestra fe? Ahora, antes en Adán, nacíamos en Adán y ahora en Cristo. Tanto el terrenal y ahora el celestial. El celestial. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Resucitaremos conforme a la imagen del celestial, en gloria y también en poder. Créalo, porque la palabra del Señor lo dice. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Un cuerpo celestial,
un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado. Recuperará todo lo que perdió en la caída del ser humano. Adán antes de pecar tenían cuerpos glorificados que resplandecían y perdió ese resplandor por causa del pecado. Así también nosotros algún día, cuando seamos resucitados, también resucitaremos en gloria, en poder, con cuerpos celestiales. ¿Parece de ciencia ficción? No, es real, es verdad, porque Dios no miente. ¿Te anima eso, hermano? Sí, debe de animarnos. Hoy debe ser un día de alegría. Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Miren todas estas implicaciones que conlleva. ¿Cuánto no más deberían de darnos ganas o de tener convicción de también compartir esto a otros que no conocen? A otros que están todavía en este cuerpo terrenal y de acuerdo al pecado de Adán. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3 y el versículo 21. Si alguien lo puede leer, si quiere, lo puede hacer. Así me da tiempo de tomar agüita. Amén. Con más convicción, sí, hermano. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que ustedes ven acá adelante, deteriorado así por los años, este cuerpo de humillación, Filipenses capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De quién? Amén. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Maravilloso. Es maravilloso. Y último punto, el misterio de la resurrección. Volvamos a Primera de Corintios capítulo 15, ahora el versículo 51. Y nosotros no hay mejor tiempo en el cual nosotros podríamos haber nacido que en este periodo de la gracia. Miren qué maravilloso. Versículo 51 de Primera Corintios 15. He aquí, os digo y ahí todos pusieron atención, un misterio, ¿cierto? Cuando alguien dice misterio, a todos les llama la atención. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de Hollywood y todos buscan, las películas, ¿cierto? Buscan como, no sé, el agua que te da la inmortalidad, y así vemos. Es algo inherente en el ser humano que busca eso. Porque el ser humano cuando nace, nace muerto espiritualmente con la necesidad de llenar ese vacío en él. No sé si a usted le pasó, no sé, me pasó a mí nada más, que cuando conocí a Cristo me arrepentí de mis pecados y el Espíritu Santo pasó a morar en mí, me sentí completo. Yo cuando era joven me levantaba por las mañanas y no tenía una mala vida, nunca fui una persona mala, pero en las mañanas me levantaba cuando recién estaba trabajando acá en Santiago, yo ya vengo del sur, y despertaba con una angustia tremenda que no podía llenar. Y lloraba por de angustia, no sabía por qué. Pero cuando conocí a Cristo, entendí que esa angustia, que ese vacío, tenía un nombre. Ese nombre era Jesucristo. Y ahí mi vida se completó. Hermanos, no necesitamos nada más que Jesucristo para que nuestras vidas estén completas. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es añadidura. Si Dios nos da bendiciones materiales, bien. También podemos utilizarlas para el ministerio, para el beneficio del ministerio. No es malo. No es malo tener
Bienes materiales, al contrario, bien. Y si no tiene, bien también. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Porque algunos dicen, no es malo tener mucho. No, no es malo. Hay un rico, y de hecho en este pasaje, José de Arimatea, Dios lo utilizó. Aparece en la escritura, José de Arimatea era un hombre rico y que tomó el cuerpo de Cristo y lo sepultó en sepulturas de ricos, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. A ti Dios te va a usar en tu condición que estés. La pobreza no es problema, la riqueza tampoco es problema. ¿Ya? Eh, Ayúdenme, ¿en qué versículo quedé? 51. 54, 53, ya. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de, ahí quedé, en la inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, la muerte ya no tiene poder sobre ti, ya no tiene poder sobre mí, porque la muerte fue vencida en la cruz por el Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo venció la muerte y así como Cristo la venció, tú también vences la muerte. Amén. Por eso debemos de mirar la muerte como algo distinto, como un paso a la eternidad, a un lugar mejor con nuestro Señor. El apóstol Pablo decía, para mí vivir es y el morir es ganancia, porque o sea, había un hombre que sufrió por la causa, fue el apóstol Pablo. Para él, tal vez morir físicamente era ganancia, y él lo entendía con una tal convicción que decía, yo si muero voy a dejar de sufrir en este cuerpo de humillación, en este mundo terrenal, y voy a ir donde mi Señor a un lugar mejor. Él lo creía, y es lo que tenemos que creer nosotros también. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y ahí debería de dibujarse una sonrisa en nuestro rostro. Que se dibuje, hermano. Es una gran cosa. Es algo que nuestra mente limitada, finita, no puede entender. La muerte ya no tiene poder sobre ti, ni sobre mí. Eh, para terminar, vamos a leer unos salmos, salmos mesiánicos, que a mí me encantan. Y ojalá que a ustedes también les encante y puedan meditar también en ello en sus casas. Salmo 22. No sé si Francisco, Pastor James, me pueden ayudar. Salmo fue escrito en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, no sé, unos 500.000 años antes de, los puse en aprieto, ¿no? Dejémoslo entre 500 a 1000 años, antes de Cristo, los salmos. Entendiendo eso, vamos a leer este salmo que habla de Cristo. Habla de Salmo 22. Salmo 22. Dice que es un salmo que habla o que profetizaba lo que iba a pasar el Señor Jesucristo. Miren, miren qué interesante. No sé, 800.000 años antes de que naciera el Salvador, el Mesías. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy, ¿qué dice? Gusano. Si ustedes lo pueden más adelante estudiar, si es un estudio maravilloso, cuando habla de gusano, aquí en el hebreo se refiere a un gusano de color rojo. Cristo sufrió en la cruz.
el infierno que tú tenías que sufrir y que yo tenía que sufrir. Y las personas, dice la palabra del Señor, y eso da para un mensaje más adelante tal vez, que en el infierno son como gusanos rojos. ¿Rojos por qué? Por el fuego, sin piel, sin brazos. Terrible, hermano, es terrible. Cristo dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado de que desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agujas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Este salmo grafica detalladamente lo que sufrió Cristo por ti y por mí. Pero no nos quedemos ahí. Y nos vamos a ir con esta alegría a nuestros hogares. Salmo 24. Y esto sí que es maravilloso. A mí de verdad me emociona mucho cuando lo leo, porque tiene que ver con el Rey de Gloria. Ningún humano, ningún ser humano, Cristo siendo humano, ningún humano puede llegar a la presencia del Dios Altísimo. Hay uno solo que lo hizo, Jesucristo, el Santo, porque no tiene pecado. Miren qué maravilloso, Salmo 24, y habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Miren, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién puede llegar allá? Nadie. Solamente, ¿qué dice el versículo 4? Solamente ¿quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Y aquí, por favor, quiero que imaginen a Cristo llegando a la presencia del Padre. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. ¿Y entrará quién? El Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Por primera vez un hombre caminó hacia la puerta del cielo, y ese hombre se llamó Jesucristo. No tenía que golpear, no tenía nadie que abrirle, porque las puertas se abrieron por sí solas. Jesucristo es el Señor de tu vida, es el Señor de mi vida. Nos guste o no, este Rey de Gloria es el que nos da la esperanza para vivir en este mundo de una forma distinta, para levantarte cada día, cada mañana con una esperanza, con que la muerte ha sido vencida. Jesucristo resucitó. Amén. Y esa es la base de nuestra fe, esa es la base, el cimiento de nuestra esperanza para vivir con convicción, para estar cada día domingo acá recordando a Cristo con alegría y con esperanza. Oremos.
Padre Santo y bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es clara, porque es precisa, porque es concisa, porque nos da esperanza, Señor, porque nos da la certeza de lo que el mundo no tiene. Tu palabra dice también que hay otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esta esperanza, de que el día de mañana, a pesar de que enfrentemos la muerte, la vamos a vencer, no por nuestros méritos, sino que por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, quien venció la muerte. Gracias a Dios por eso, gracias por este día, gracias por esta iglesia, gracias por esta congregación, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, y que esta esperanza, que esta alegría que nosotros tenemos a través de tu resurrección, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también la podamos compartir a aquellos que no tienen esperanza. Dejamos todo en tus manos, Señor, te damos la honra, te damos la gloria, y tu misericordia sea para nosotros. En nombre de Jesús, amén. Sí, ahí sí. Que el Señor bendiga a nuestro pastor Adrián, que bendiga su palabra y que podamos atesorar esta tremenda verdad en nuestros corazones. Qué tremenda verdad hemos aprendido hoy día. Yo quisiera tener el tiempo de ofrenda y luego para tranquilamente escuchar la última alabanza y meditarla.